Buenos días a todas esas personas que se hacen de día y buenas tardes a todas esas personas que se hacen de tarde, buenas noches a todas esas personas que se hacen de noche. Aquí estoy nuevamente conectado de mi Facebook Live directo, dándoles respuesta a varias cosas que me han puesto o algo que quiero llevar a cabalidad. En este caso, vamos a conectarnos todo, es una directa muy importante a cual vamos a tratar de llevar a toda su dimensión las cosas para poder llegar a ver cómo organizamos diferentes tipos de conceptos que se nos están yendo nosotros, no de la mano, pero creo que debemos de poner los documentos para nosotros poder llevar a cabalidad estas cosas. Así que vamos a conectarnos todos ahí. Hoy, como les pude hablar, me voy a pronunciar desde mi Facebook porque quiero hablar respecto a las robaciones de la cabeza. Muchas personas me dicen: Alexander, háblame de las robaciones, háblame de las cosas. Y entonces he sido muy cuidadoso para hablar de esto, porque yo hablo desde mi plataforma Ifagua Chekunota, al cual siempre me pronuncio con mi hermano Evelio, al cual siempre está aquí conmigo en la plataforma, está haciendo sus cosas, pero finalmente seguimos siendo Ifagua Chekunota de por vida. Pero este tema lo voy a hablar para poder expandirlo, para poder finalmente llegar a una conclusión y exponerla desde Ifagua Chekunota. Pero sí me quiero que me quede claro y que todas las personas que se puedan conectar nos conectemos para nosotros poder llegar a lo que queremos llegar. Muchas personas me llaman y me dicen: Alexander, para robarme la cabeza. Familia, para robarse la cabeza, lo primero es que tenemos que interpretar que no solamente la persona iniciada en esta religión es quien puede otorgar robarse su cabeza. Hay personas que no están iniciadas, hay personas que no son babalawos, hay personas que no son iyalochas, hay personas que ni tienen cofador humila ni abofaca de Ifá y ya se hacen visitando la casa de cualquiera de mis hermanos o de cualquier persona religiosa al cual sinceramente otorgue poder llevar a cabalidad este ceremonial. Quiere decir que tenemos que saber llevar las cosas de la mano desde todos los índices, desde el aleyo, el iniciado, el que ya lleva años de iniciado y el babalao, la persona joven, la persona de edad media y la persona mayor, la persona que goza de tener salud, la persona que no goza de tener salud. Y entonces hay muchos puntos de vista que tenemos que analizar antes de robarle la cabeza a una persona. La cabeza o la lerí o el edad o como podamos llamarla es algo muy complicado. Esto pesa sobre un orden que muchas personas me dicen: Alexander, háblalo, Alexander, háblalo, Alexander, háblalo. Hoy lo vamos a hablar. Este orden se llama Babayowe. Este es un orden al cual nos alerta a nosotros que para poder llegar a otorgar, saber el baluarte que tiene de tocarle la lerí o la cabeza a un ser humano, lo primero es que tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y de qué forma vamos a visualizarlo. Cuando nosotros analizamos lo que estamos haciendo y nos vamos mucho más lejos de que somos religiosos y de que solamente vamos a estar delante de un ceremonial, al cual ceremonial es más allá, porque estamos hablando de lo más fundamental que tiene el ser humano, su cabeza, o de un Babayowe. Ya el cuerpo estaba completamente creado, ya el cuerpo funcionaba aparentemente, pero el cuerpo no otorgaba tener su cabeza. Hoy en día muchos de mis hermanos y muchas personas me dicen de que todos los seres humanos hacen adivinación o llegan a coger
su orí antes de bajar al plano terrenal. No, los seres humanos no cogen orí antes de llegar al plano terrenal. A las personas al cual se preparan para bajar al plano terrenal, al cual ya están preparados y ya Obatalá está esculpiendo su cuerpo humano, se le pronuncian adivinaciones, aparecen en el Odum Baba Yahweh, pero era muy complicado poder llegar a ver cómo la cabeza iba a poder echar a andar el cuerpo. La cabeza dio muchos problemas, muchas personas adivinaron, muchas personas trataron de buscar el camino a lo que le podía faltar al cuerpo humano. Finalmente Orúmila, el Eripín, hace adivinación Oría Pelé. Dice, es la persona que tiene el don por mediación de su écuele o por mediación del gran poder de adivinación llegar a lo más profundo neuronal de una persona. Quiere decir que somos las primeras personas que sí otorgamos saber que la cabeza es importante, muy importante, o más, mejor dicho, para no poder pronunciarme mal. Yo lo hallo lo más importante. A raíz de este Odum Baba Yahweh nos va a enseñar mucho a nosotros que sí, Maferefun Obeyono, el proceder del sazonar de esta cabeza, pero no el nacimiento de la cabeza. El nacimiento de la cabeza, yo personalmente, no me la malinterpreten, con mis estudios se lo adjudico al Odum Baba Yahweh. Cuando nosotros estamos en presencia de este poder de adivinación, nosotros no estamos en presencia de que esta persona se le tenga que dar orí. Nosotros estamos en presencia del potencial de esta persona. Y a raíz de este potencial, nosotros vemos esa adivinación al cual hoy titulan orí, al cual todo el mundo tiene, pero no se le hace claro a todo el mundo. Porque aunque tengamos orí, no tenemos un patrón a seguir para que nuestro orí nos lleve a nuestro destino final. Por tanto y demás, aquí no se nace con nada. Aquí nadie otorga decir que su orí está afianzado bajo un silencio, cuando sinceramente en el Odum Baba Yahweh o todo el mundo llega a analizar de que en el plano terrenal la persona hace adivinación, ya lo dice, adivinación antes de bajar al plano terrenal, y la persona no puede hacer adivinación porque sinceramente en el Odum Baba Yahweh lo último que se colocó en el cuerpo fue la cabeza, y mientras un cuerpo se está armando y vamos al principio de todo, vemos quiénes son los testigos, Odudúa, Obatalá y los Orumales, y en este caso Orúmila, al cual sinceramente tenemos que ver con qué bajamos, con qué estamos bajando y hoy cómo nos estamos pronunciando. Ya estando abajo, después de haber hecho el poder de adivinación, como bien dice el Odum Baba Yahweh, de la nuez de colá, que era muy dura, pero muy dura, finalmente esta nuez estalló y le dio a encender al mundo que Orúmila tenía el poder del control de lo que se hacía allá adentro, de lo que se podía llamar Lerí, el sistema neuronal, el sistema al cual manda al cuerpo humano todas las señales, y como último, la orientación. Y entre todos esos requisitos encontramos la palabra de orí, cómo nos orientamos, quiénes somos, cuál es nuestro intelecto, quiénes podemos ser, cuál es el nivel profesional que podemos adquirir y el índice académico de cada ser humano, que sin llevar a ningún plano de crítica, todos no funcionamos de la mejor forma o de la igual forma. Todos tenemos diferentes formas de funcionar, y el proceder religioso por el camino nos va a empezar a moldear orí, y orí nos va a decir a nosotros cuál es nuestro destino en el plano terrenal, y finalmente el Odum Obeyono nos va a avecinar de que desesperado no se encuentra un buen camino. Cuando llegamos a estas cosas, soy de las personas que creo en Ayalá y Ayaluá, ya lo he hablado. Las dos partes en las que se pronuncia el trabajar de Obeyono en el plano terrenal por arriba de la creación de Yahweh. Porque no podemos quitarle Yahweh. Obeyono no puede entrar si no existe Yahweh, porque Maferefun Obeyono sazonó una lerí, pero la lerí es Yahweh. Orí es Yahweh, y el complementar de Yahweh se hace en el Odum Obeyono cuando vamos a catar estas cosas.
Entonces, ya sabiendo el potencial de cada persona y estando pidiendo un alivianante a su lerí, ya que todo aquel babalawo que sea capaz de estudiar sabe que la adivinación más rigurosa y más difícil fue para la lerí. No fue ni para Ococán, ni para el Esecán, ni para el Esemeyi. No. Lerí. La lerí fue muy comprometedora. Dieron muchas vueltas y no llegaban a la conclusión de cómo era, cómo se ponía y a qué se llegaba. Quiere decir que desde el cielo, entre Orbellono y Baba y Orbe, se hacen sus secretos resguardados. Lo dicen los Ordundifa, se exponen en los 16 Ordundifa, Omeyi, y recorren por los 256 Ordundifa. Miren con qué transparencia estoy hablando y con qué forma de pronunciarme para cuando yo toque los temas que quiero tocar, no se me critique. Estoy haciendo una reconstrucción desde el momento cero para poder hablar de algo que en el panteón Yoruba se está perdiendo. Estamos en presencia de una persona y creo que una de las robaciones al cual sinceramente siempre escuché era la de pan, leche de auré, cacao y cascarilla. Las personas decían, bueno, Alexander, ¿cómo tú le puedes robar la cabeza con la leche? No, así de fácil. Se cogía el ácara, se mezclaba con el coco, se le echaba su orí, se le echaba su ofún y aparte en otro platico se ponía en una jícara un poco de leche, un poco de cacao, un poco de fun y un poco de orí para ir por diferentes tipos de sazones, pudiendo sazonar la cabeza para poder llegar a que esa cabeza dé sensores al cuerpo entero, como cualquier persona que es capaz de robarse la cabeza. Pero estamos en presencia de Ayaluá y de Ayalá, que a nadie se le olvide. Entonces, no es para nuevo que cuando una persona se va a robar la lerí, debe de ir al pie de Egum y encender el Itanameyi en la casa donde se va a funcionar. Enchu se debe de encender y sin más ningún tipo de preámbulo hay que encender la loriza titular, en este caso de todos los seres humanos, o batalá. La persona se hace sentado en una silla, con efún se hace un círculo neutral alrededor de la persona, se hacen los platos, se hacen las quillas o los paños. Esto es una robación regular, al cual la persona con mediación de 2 platos, esta robación la puede hacer un Iyalocha, la puede hacer un Obaoriate y la puede hacer un Babalawo, personas que estén iniciadas. De por ende, las robaciones tienen diferentes formas de hacerse. Esto se va a exponer y se le va a dar coco a la lerí. No a batalá, a la lerí. Nosotros vamos a rendirle moforibales a lo más importante que tiene el cuerpo, a la lerí. Esto recorriendo por este preámbulo, cuando nosotros lo analizamos bien, ya vemos que estamos en presencia de algo único, de algo que nace en el Ordun Baba y Yowe, que no tenemos el control ni del oricha titular, ni tenemos el control de esta cabeza finalmente para dónde va a ir. Ahí nos encontramos la primera disyuntiva. Todos hicimos adivinación para Ori en el cielo antes de bajar a la tierra, según los documentos, pero la persona que está delante de esta persona está ausente de esa adivinación. Esta persona no viene con un documento que dice, mira, cuando yo bajé del cielo, ya yo había cogido mi orí y mi oricha titular es Changó. Y tú le vas a decir, sí, pero ¿y quién le dijo eso? No, eso lo dicen los documentos. No, eso son historias. Usted se pronunció, nosotros por diferentes tipos de documentos hemos estudiado y vemos el patrón de cómo se formó la figura humana, cómo es el cuerpo, cómo la cabeza se unió, pero usted no tiene documento. Ese trabajo le toca al religioso. Entonces el religioso empieza a abordar ese trabajo que se hizo en el cielo. ¿Quién es el que tiene el don? ¿Quién es el que tiene el don de poder asumir estas cosas? Estas cosas se asumen desde un punto de vista religioso. Estas cosas se asumen desde un punto de vista de responsabilidades. Y estas responsabilidades ya se hacen ya en el hombre que está llevando este ceremonial. Esta ceremonia que se lleva y se expone es con mucho respeto. Por tanto y demás, lo primero es con lo que le vamos a robar la cabeza a una persona cuando no tiene vínculos religiosos ninguno, es con coco, es con ácara, es con efún, es con orí y hasta la leche de lauré se puede usar. La gente dice, Alexander, Ero, Bicolá, Osun, HS, esa persona para poder usar esos HS
tiene que estar iniciada. Hay rogaciones para el orí normal, hay rogaciones para un orí iniciado y hay rogaciones para diferentes tipos de lerices que llegan a tener el rango y la magnitud que su orí le ponen y le explican en el plano terrenal. Ya teniendo esta rogación de este carácter sencilla, al cual esta rogación nos alerta que sí la podemos hacer, aquí tenemos diferentes tipos de rogaciones. Aquí tenemos la rogación que ya se hace la persona en el registro de entrada para poder asumir cualquier tipo de ceremonia. En este caso, si lo vamos a hacer para recibir orúmila, entonces nosotros por mediación de un registro de entrada ya vamos a empezar a llegar a lo profundo del orí de esta persona. Y lo que quiero es que sepan que aunque todos nazcamos con orí, hay diferentes formas de manifestar esta deidad. Cuando ya estamos en presencia de estas cosas, ya nosotros sabemos que vamos camino a lo que está pautado, quién es la persona, y ya nos vamos a empezar a preocupar. Inefactamente vamos a saber quién es el oricha titular. Ya la primera persona que le robamos la cabeza por tener cabeza y por poder tener el orden de raciocinio que lo tienen todos los seres humanos, ya nos comprometió. Ya tenemos ese ser humano con ese potencial y ya en ese potencial se está manifestando su oricha titular. Cuando ya sabemos el oricha titular, debemos de ir a los tabuces de este oricha. ¿Con qué se puede rogar la cabeza? ¿Con qué no se puede rogar la cabeza? Sí, pero Alexander no lo tiene hecho, entonces no podemos llevar esta conversación desde el cielo. Si la vamos a llevar por paso, entonces no podemos hoy ponerle el respeto que se está exigiendo. Vamos a llevarla con respeto y con decoro. Vamos a empezar a respetar las señales. Estas señales van a salir en Itá, van a salir en el ángel protector de la persona, y el religioso común va a poder saber cómo rogarle la cabeza a esta persona. Los hijos de Ochun van a buscar cuáles son lo que beneficia y lo que perjudica. Los hijos de Changó lo mismo, y así Bocaleno Ocha. Las rogaciones van a ir empezando, subiendo en dependencia las problemáticas y el rigor del Odun y el oricha, que sinceramente la persona va a ser titular de llevar en esa cabeza, que nace en el orbe, que se sazona en Orbellono y que se hizo adivinación en el cielo, pero no se la hizo Dios, se la hizo un Orumale, o se la hizo el que es testigo de la creación desde arriba. Se llama Orúmila. Es la persona que otorga tener el control de Ayalá y Ayaluá para poder funcionar entre estas dos cavidades, que las dos se hacen en la cabeza, y el Odun Orbebate la explica. El Odun Orbedí la explica. Y diferentes Odun al cual pueden hablar de desquicie o circunstancias de paranoia o problemas mentales o de desequilibrio mental. Hay muchas rogaciones para cuando nosotros sabemos que ese orí puede caer en esa detonancia, o por problemas de los nervios, o por problemas personales, o porque el Odun alerta que se puede desbalancear. Entonces, ya teniendo todas estas cosas en las manos, usted se pone a pensar bien y usted dice, ¿qué tan complicado es rogarle la cabeza a una persona? Muy complicado. Muy complicado, porque el que no haya que ir al sensor principal del cuerpo humano a poder ajustarlo no es complicado, entonces no sé dónde están midiendo el peligro. Si tienen que medirlo, y más cuando se va a tocar la cabeza, quién te la va a tocar, y el respeto que debe de surgir en el mismo momento en cuanto el padrino sabe cuál es el oricha titular de la persona, cuál es el mío, y los vínculos que hay entre estos dos orichas. Aquí la persona indicada sin tabú son los hijos de Batalá. Los hijos de Batalá, tanto en la tierra de Ocha como en la tierra de Ifá, son las personas que sinceramente otorgan tener el vínculo de poder rogar Bocaleno Ocha o poder tocar todas las lerices. Aquí solamente no se hacen rogaciones en el registro de entrada. Aquí existe la rogación de Odón, que es en la tierra Ocha. Una rogación a donde la cabeza está muy tierna, donde se ha hecho un trabajo muy riguroso, donde se ha planificado un asentamiento. Ahora me pregunto yo, ¿una rogación cualquiera? No, la rogación de Odón no es una rogación cualquiera. La rogación de Odón lleva ya diferentes tipos de menesteres. Lleva los menesteres regular que lleva una cabeza, lleva el haché por donde se va a sazonar esa cabeza, lleva rezos y haché de Orúmila por donde se va a sazonar esa cabeza, y esta rogación de Odón es una de las rogaciones más interesantes
de todo esto, porque esa robación no le puede faltar todo el H que lleva esta ceremonia, H que se hace en la tierra ocha, y es el aliviante o quien da pruebas de los primeros o los pasos que vamos a dar cuando este oricha va a intervenir la cabeza de la persona, al cual ya va a dejar de ser un aleyo para ser un iyalocha, un babaloricha o posiblemente un futuro babalabo. Estas cosas, cuando se tienen bien organizadas, caemos en el que en tocar la cabeza de una persona hay que aprenderla muy rigurosamente. No, padrino, yo ruego la cabeza. No, darle 2 palomas de la cabeza a una persona mecánicamente no es rogarle la cabeza. Usted tiene que saber que si usted va a darle yeme y fun fun, es porque usted va a hacer una pronunciación sobre el oricha Obatalá. Ya tenemos que ver que Obatalá se está responsabilizando de esta cabeza bajo por arriba de cualquier manifestación del oricha que sea particular de esta cabeza. No, Alexander, que tú eres hijo de Changó y las palomas enfermaron al hijo de Changó. Las cosas que Obatalá pone titular para la cabeza no son tabú para ningún Bobo Caleno Ocha, porque Bobo Caleno Ocha le rinde moforibales a Obatalá. Quiere decir que a ese señor hay que sacarlo y hay que prestarle atención en todos los momentos. Echunibaco dice el gran poder de Egun. Dice, todo lo que se hace detrás hay que prestarle atención. Hay que prestar atención cómo se da Coco atrás, quién es Echunibaco, qué sucede con Echunibaco, quién es el Elení, qué es lo que pasa en la espalda de la persona y por qué cuando la persona viene con cabeza al mundo y en la espalda se hace reflejada una mancha verde, hay que prestarle atención a esa cabeza para llegar al plano terrenal. Sinceramente, cuál fue el trabajo que pasó, qué la impedía llegar al plano terrenal y qué tan complicado está ese orique para llegar al plano terrenal. Todavía al nacer lo jalaban. Eso está en los Ordundifá. Podemos llevar el tiempo con Echunibaco, podemos funcionar por atrás y podemos ver hasta dónde el aliviante de Egun de la persona, o en este caso lo que protege a la persona o lo que sinceramente como posición del cuerpo, que es Echunibaco, que es todo aquel espíritu encarcelado que vive aquí atrás, podemos empezar a hablar cómo estamos alineando la cabeza junto con Echunibaco. Alexander, pero si Egun da Ocana, no, Egun no va a dar Ocana, Egun se va a pronunciar, Egun va a hablar. Y como el único titular de la persona que puede hablar es Egun sin tener su guía protector o tener su ocha titular desde muy prematuramente, esta conversación se le debe de agradecer de por vida. Este es el primer personaje que empieza a echar a andar con nosotros. Mientras tanto es Lalerí y Echunibaco. Entonces cuando ya estamos en Lalerí y Echunibaco, entonces empezamos a funcionar sobre los puntos cardinales del cuerpo. Y si analizan, la robación es algo que es muy profesional, porque podemos tener a una persona religiosa, podemos tener una persona con un índice académico muy grande, podemos tener un profesional y podemos tener a cualquier persona que Olofin haya creado para que lleve una manifestación en el plano terrenal, como a los que le llaman lumbreras, personas a cual son mentes superiores. Y estas cabezas las podemos tener delante de nosotros, y así seamos religiosos y otorgamos tener el poder Difá y el poder religioso. A lo mejor académicamente no hemos estudiado ni tenemos el mismo raciocinio que las personas que tenemos sentadas delante de nosotros. Quiere decir que por ese mérito y por ese respeto, nosotros tenemos que caer en un concurso de respeto, de saber que para nosotros no hay cabezas ni grandes ni chiquitas. Y a raíz de ahí tenemos que empezar a contemplar el potencial que tenemos, cómo lo debemos hacer y hasta dónde estamos facultados para hacerlo. Sabiendo que ya la cabeza es algo bien peligrosa y que es el motor que echa a andar el cuerpo humano y finalmente es quien puede llegar a funcionar en el estudio, la literatura, estos mismos raciocinios, estas mismas formas de dialogar. Cuando esto se bloquea, todas estas cosas se pierden y pasamos a ser un vegetal donde oímos, mejor dicho oímos, vemos, respiramos. Creo que no nos dejan ni pronunciarnos y en ese mismo momento vamos a saber qué tan importante es la cabeza. Y dice los de un babayobe que aunque esté puesta, si no está bien ajustada, no da las órdenes indicadas. Quieren decir que aquí hay que ver la robación del don. La robación del don hay que ser muy cuidadoso y hay que prestarle atención. Y se debe de robar la cabeza con las antesalas de la che que se le va a coronar a esa persona. Ya terminando esta robación, el Yabó sí tenía robación. A los 3 meses
se le hace una rogación a ese yabó por arriba de ese don, por arriba de esa consagración, y se le vuelve a dar coco ya al alerí, al oricha titular y a Echunibaco. Ya la cabeza estando bien y el ocha acoplado y Echunibaco acoplado, ya nosotros sabemos que desde adelante el primer testigo está de acuerdo que como estamos sazonando Echunibaco, la cabeza, acuérdese que tenemos Ayalá y Ayaluá. Aquí va a funcionar lo positivo, pero el seguimiento de Echunibaco, de Ayaluá y del gran poder de Egun que atormenta, al cual sinceramente cuando la cabeza o el cerebro y el cerebelo entran en disputas. Es como una máquina que tenemos que ser cuidadosos con los cablecitos para que no se peguen, aunque piensen que esto es sencillo y lo puede hacer todas las personas. Todos lo podemos hacer, pero por arriba de esta conciencia, para poder llevar las cosas desde la mano con la mejor corrección. Aquí se nos va a ir complicando la cosa. Aquí ya finalmente va a aparecer el eyatuto, el pacto. Algo bien complicado, al cual también nace en el Ordun Baba Yobe, rogación que lleva muchos rezos, rogación que lleva mucha antesala y rogación que lleva un ceremonial grande. No se oye en tiempo, pero cuando se iba a rogar la cabeza con un eyabo o un eyatuto, entonces le rendíamos foribales a la pintura blanca, a la pintura roja, en este caso al eyatuto, al orbi que vamos a usar, al efún que vamos a usar, al lorí que vamos a usar, y por arriba de eso, si ese oricha titular, cuando se sazona la cabeza es con epó, se coge un coco, se le echa epó, se ponen las pimientas de Guinea del oricha y se porte por la parte de Echunibaco, por la parte de Egun, porque todo el mundo hoy acepta efún, orí y orbi, pero cuando yo le estoy sazonando mi cabeza, y yo malero, epo malero y oñi malero. Y en mi cabeza por Changó. Pero cuando es Obatalá, es efún malero, es ori malero y es oñi malero. Entonces me pregunto yo, Obatalá es el asiento de todo. Pero yo me quedo frío cuando ya sabemos qué ori tenemos, qué cabeza tenemos, cómo funcionar con nuestras cabezas. Porque se meten toda la vida rogándosela como si fuera Obatalá. Obatalá es propietario de Bob Bolerí, pero no es propietario del lorí de la persona. Obatalá no hizo adivinación para el lorí de la persona. Obatalá hizo la cabeza. Y cabeza es cabeza. Orí es orí. Son dos cosas diferentes, aunque parezca lo mismo. Quiere decir que por arriba del respeto de Obatalá nosotros tenemos que llevar la distinción de que ya sabemos que Echunibaco existe, que Obatalá está presente, que Orúmila está presente, que Odudúa está presente y que finalmente un orden por mediación de Ifá y por mediación de lo que hemos trabajado llegamos a la conclusión. Volvemos a caer en el pronunciar de Orúmila respecto al ángel de la guarda, cómo se saca. ¿Y cómo me van a decir a mí que la adivinación de Orí en la tierra, en el cielo, fue con Dilogún? Eso es mentira. El que me diga a mí que se arrodilló en el cielo para poder judicar su Orí en el cielo y lo hizo con Dilogún, es mentira. Porque Dilogún no se pronuncia por arriba de Abdelé ni Fa. Por tanto y demás, las pronunciaciones para un Orí estable, fresco en el plano terrenal, nacen a raíz de Abdelé ni Fa. No conozco la historia, si estoy hablando algo que desconozco, me pueden explicar en qué documento se hacía una mano de Dilogún al cual se tiraba y se adivinaba el lorí de la persona. No, creo que Obatalá procede por las cabezas, procede por el culto de la socha, pero nadie sale de la socha consagrado en el gran poder de Orí. Eso es otra mentira. Entonces vamos a ver quién se pronunció, quién lo adivinó, y como hoy en la tierra todo el mundo se hace con una cesta, con 16 caracoles, un poco de hierba y dicen que ese es su orí. Yo respeto esas cosas, pero X cantidad de Dilogún con diferentes raíces no fue lo que se adivinó en el cielo. Y una persona no puede otorgar solamente vivir en la vida con un manejo de Dilogunes y diferentes raíces, porque la raíz es la vida. El Dilogún es la boca del ocha, pero el Dilogún no procede en la adivinación de Orí
antes de bajar al plano terrenal, porque eso está en el Odum Baba Yorbe, eso está en el Odum Obellono, y cuando ya la cabeza estaba y el cuerpo estaba y la procreación estaba y ya se había esculpido el cuerpo humano, todavía antes de bajar, el pronunciar de Orí no se hacía en la cabeza de esa persona en Baba Yorbe. La nuez de Colá tuvo que estallar después de un trabajo muy riguroso para poder saber cuál era el funcionar de la Lerí y Orí. Y hoy hay mucha confusión con esto. Y dicen que nuestro panteón cubano no tiene el gran secreto de Orí. El gran secreto de Orí de nosotros se hace resguardado por muchos años. Y sí existe. Sí existe con una disciplina grandísima y con una preparación grandísima. Porque el Lorí de una Iyalocha no es el Lorí de un Obá. Y el Lorí de un Obá no es el Lorí de un Babalawo. Y entiende, aquí hay diferentes tipos de tapas. A no ser que hoy en la Tierra Ocha estén entregando Orí. Y si nosotros reconstruimos desde el principio y se expone a Deleni Fa, entonces aquí nosotros vamos a ver qué es lo que está pasando. Con el mayor respeto, yo hablo desde Ifá Guache, Cunotá, 100% criollo, un humilde servidor sin tener litigio con las escrituras que hay ahora, ni tener litigio. Yo creo que cuando a mí se me hable de esta conversación, se me hable de la altura de Miguel Febles Padrón, Ifá, Tolá o Dica, de mis ancestros, y que no me censuren esta conversación con 16 caracoles y un poco de raíces, porque existen documentos bien grandes en esta religión donde el Odum Baba Yorbe, el Odum Obellono y Obatalá tiene una reconstrucción de Orí grandísimo, como el Awodo Orumi la recibe Orí, cuáles son las iniciaciones que el Awodo Orumi la tiene que tener antes de recibir Orí, y cómo sinceramente para llegar a un Orí primero hay que moldearlo. Y todos nuestros signos son los que nos moldean nuestro Orí. Nuestros procederes son los que nos moldean nuestro Orí. El que llegó hasta Ocha, en la Ocha, ahí paró. El que llegó a Obá Oriaté, ahí paró. Pero el Babalawo que llega a iniciarse en el gran poder de Ifá, que tiene Orí a Pelé, que tiene la facilidad del oráculo, que es quien llega al Orí interno de la persona, no es Dilogún ni es Obatalá, no me pueden decir que nosotros no tenemos el gran poder de Ayaluá y Ayalá, pactado con Olofin, con el gran poder de Egun, de Echunibaco, y cómo lo podemos reconstruir con nuestros 16 escuelas de Ifá, con nuestra gran ceremonia, nuestro gran cuarto, el gran apoyo que nos brinda Batalá, y jurarnos arriba de los 256 Odum de Ifá, el cual sinceramente nos da el proceder del poder de adivinación que hubo en el cielo para tener la certificación de que tenemos el control de la cabeza de todas las personas y de Orí. Bueno, si eso hoy se hace en un manojo de caracoles y un poco de raíces, sin itá, sin ceremonial, sin pacto, sin llevar el oricha titular, ni las antesalas, ni pactar con el oricha titular, ni pactar con Egun, ni pactar con Orúmila, ni pactar con Olofin, ni finalmente con los grandes Odum de Ifá y el ceremonial que se hace en el Odum Obellono, al cual nosotros los babalawos olofistas cubanos estamos ingresados, iniciados en el gran poder de Orí, al cual hoy es tabú y no se puede hablar, ni lo estamos hablando. Vamos a seguir teniendo ese manojo de caracoles en la calle, con diferentes tipos de raíces. Todo el mundo tiene Orí. Entonces, si ya usted adquirió su Orí y ya usted tiene un manojo de caracoles con diferentes tipos de raíz, entonces yo como babalawo que le puedo hacer esta pregunta, usted puede abrir su cesta, usted me puede sacar el litá de su Orí, usted me puede decir a dónde usted va a ir, hasta dónde le dieron luz de ver. No, yo tengo certificación de que todo el mundo tiene Orí. Sí, yo estoy consciente de eso. Pero ya usted sabe hasta dónde usted va a llegar. Ya usted sabe su cabeza hasta dónde, porque yo sé hasta dónde va la mía. A mí mi padrino de Orí, Pedro Gunda Teturá, ya él dio su caída. Babalao de muchos años, he tenido conversaciones de babalao de muchos años y ya esta deidad existía. Esto no digan que es nuevo, ni que lo inventó nadie, ni los 16 écueles es inventado, ni el proceder con el ángel de la guardia es inventado, ni la reconstrucción que tiene esa deidad de tu oricha titular que se empieza desde abajo y te lo reconstruyen a una magnitud desde el día que usted nace hasta el día que usted se va a morir, con un ceremonial y un lavado de dilogune para un forrar y una iniciación de las muy poquiticas que yo he visto, con una transparencia enorme y un poder de energía espiritual grandísimo. Eso no se hace en 16 caracoles y un poco de hierba que se laven o sea en familia, porque eso no tiene respuesta.
Y a mí nadie me puede decir que si yo vengo buscando respuestas que yo no veo y para yo encontrarla tengo que estar de misa en misa, de ceremonia en ceremonia y de circunstancia en circunstancia, que ya usted me dio respuesta a mis cosas sin pronunciarse. Eso yo no lo entiendo. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque de ahí para adelante es que quiero tocar este tema. Cuando ya a mí me toca robarle la cabeza con pago a una persona, hoy en día hay que ver a quién le estamos robando la cabeza con pago. En este caso voy a poner de ejemplo a mi persona como siempre, un hijo de Changó. Así tenga hecho Changó, ese oricha titular reposa arriba del alerí, que es de Obatalá. Entonces, por agradecimiento, lo primero es que tenemos que preparar el asentamiento de Obatalá. El coco sin la parte negra, que todo el mundo lo raspa con la parte negra, se le retira la parte negra al coco, se hace un asiento, se pone el orí, se pone el efún y se marca con la marca del oricha titular de la persona. En este caso, Changó, Ero, Bicolá, Osun y los HS que lleva Mileri. En este caso, cuando me estoy pronunciando con el pargo, todas las personas ruegan la cabeza con el pargo, mandan a la persona a dormir con la rogación y finalmente que le den coco y boten la rogación. Las otras rogaciones, familia, se le pueden dar coco porque ustedes le están dando a coco a un sazón que durmió arriba de Orí, en este caso de la Alerí, al cual refrescó su cabeza con Obatalá encendido al lado de su oricha titular. Esto después se le dio coco y se botó. Pero lo que se botó fue el algodón con lo que recogió el obi, el efún, el orí. Y finalmente ese bo del alerí va a su destino. Pero cuando usted le está robando la cabeza a una persona con pargo, aquí hay que tener mucho cuidado. Porque la cabeza del pargo es la cabeza del iniciado. El interés de la cabeza del pargo es que es la alerí del iniciado. El interés del pargo y por qué solamente la ruega un babalawo es porque es la cabeza del iniciado. ¿Es por qué los va no la ruega? Porque los va tiene asentamiento de Oborí en la tierra ocha, incluyendo la de Odón, que es muy importante. En la tierra ocha como trabajador de la tierra ocha, pero no propietario de Orí. Ni el Iyalocha tampoco. El babalawo sí. Que fue quien desde el cielo le dijo a todas las personas cuál era su destino, porque él es el adivino. Entonces, cuando nosotros analizamos estas cosas, nosotros tenemos que ver por qué hoy en día están votando la rogación completa. Usted se inicia y se ruega la cabeza con pargo. Pero todo el babalawo que ruega la cabeza con pargo sabe lo que tiene que hacer con el pargo, de dónde se saca el secreto, por qué Odun lo va a rogar. Y en diferentes Odun hay un proceder diferente con el pargo. Uno con la lengua más larga, otro con un coágulo de sangre en Ochenilobe, el otro con el anzuelo. Hay diferentes secretos que van con el pargo, que es el bo, para no caer en los avatares que Sorí habla en la tierra en un Odun, al cual nos da oportunidad de ese pargo enriquecerlo por un ceremonial que habla en ese Odun, pero no porque sea obligatorio en todos los Odun. Cuando no tenemos nada que tenga que salirnos de lo normal, nosotros tenemos que pronunciarnos. Y después que nos pronunciemos y terminemos, al otro día, cuando esa persona va a votar esa rogación, lo que se quita de la cabeza, que es la corona del secreto, se corona y se vota con la rogación. La cabeza se le quita y se hierve. Esa cabeza que se hierve, o cuando se está enfermo se toma en cardo, o cuando sinceramente se limpia la alerí, se envuelve en algodón, se le pone cascarilla, se le pone cacao y se le pone el número de hojas de siempre viva del oricha titular de la persona envuelto en algodón, y eso vive dentro de Obatalá. Esto no es una rogación que en el año se puedan hacer ni 3 ni 4 veces, y posiblemente pasa tiempo y usted no se tenga que rogar más la cabeza con pargo. Cuando usted termina de rogarse la cabeza con pargo, usted tiene que todavía continuar rogándose la cabeza. Pasamos del pargo a la fruta,
de la fruta pan y leche, de pan y leche a Orí Fun, y vamos bajando ese Nife y el vale de Yabo, que es sangre, que es una sangre a un nivel demasiado grande. Y en todo ese bajar de la rogación, esa cabeza que se hace dentro de los batalá en todo el año con un guayo, usted la va limando y es parte de la che, de la rogación y constancia que dentro de los batalá vive la lerí de Yabo por el de un babayobe, porque usted hizo un pacto con su lerí para que su lerí esté fresca. Ese testigo vive dentro de los batalá y los batalá lo hace de asiento en todas tus rogaciones por el resto de tu vida mientras esa cabeza esté allá adentro. Entonces hoy se quieren robar la cabeza 2 y 3 veces. No, yo te la ruego a ti, tú me la ruegas a mí. No, no, yo se la ruego a usted y yo busco quién me la ruega a mí. Eso es una. Es porque no se vota. El Eya Orun, que está perdido, que de los hijos de Ochun y el gran poder de Egun. Cuando usted ruega la lerí con pago, usted la ruega sobre la lerí. Enife y el vale Orí, y quién es el Eyatuto. Pero cuando usted ruega la lerí con Eya Orun, Enife y el vale lerí, ya no estamos en Ayalá, ya estamos en Ayaluá. Y si el pago apunta para aquí, para la parte de adelante, y estamos robando la cabeza por la parte positiva, con el Eya Orun termina aquí atrás en Echunibaco, porque eso es una robación de Egun y se le debe al culto de Ayaluá, de la parte de Egun, de la lerí, que está dividida en 2. Entonces esta robación de Eya Orun se perdió, nadie se pronuncia con ella, todo el mundo le tiene miedo, nadie la casi la sabe hacer y eso se ha perdido. ¿Qué se van a hacer los espiritistas? ¿Qué se van a hacer los hijos de Odudúa? ¿Qué se van a hacer los hijos de Yalorde? ¿Qué se van a hacer aquellas personas que tengan el gran poder de Egun, cuando no hay que dejar a Echunibaco atrás, porque Echunibaco viene con nosotros desde el principio y no es un enemigo? Lo que hay es que saber alimentar a Echunibaco. No sé en los documentos de hoy qué es lo que ponen ni lo que dicen. Yo hablo Ifá como a mí me iniciaron y lo que a mí me enseñaron. Aquí está la rogación con frutas. Aquí está la rogación con vinos, con diferentes bebidas. Y por muchos años yo miré, yo decía, coño, pero ¿cómo yo le ruego la cabeza a la persona? Le echo el vino en la rogación, ¿qué es lo que hago? Y llegó el momento donde ya recibiendo Orí, pude entender muchas cosas. ¿Qué cosa es Orí de un babaláu iniciado en el culto de Ifá de Cuba? Orí es aquella deidad que tiene el babaláu que ya es holofista. Orí es aquella deidad que ya la tiene el babaláu después de haber tenido diferentes tipos de ceremoniales. Y Orí es aquella deidad que cuando la vamos a montar, lo primero que tenemos que hacer es rendirle moforibales a Egun. Rogarle la cabeza a la persona desde la óptica de Egun y desde la óptica regular. Porque vamos a preparar a Ayalá y a Ayaluá. Y todo el mundo tiene un cordón espiritual. Cuando estas cosas se empiezan a manifestar, y ya estamos claros con Egun, pasamos a la dimensión más peligrosa, la de guía o la ocha de la persona. Hay que ir al secreto del ocha de la persona y hay que hacer ceremoniales al cual no puedo hablar. Y hay que reconstruir a toda la manifestación de la ocha de esta persona sin que falte hecho, que hay que darle su ahunco. Ya después, hermanos míos, con estas consagraciones se van a trancar en un cuarto con todos los menesteres que desde el cielo dijeron que usted era portador. Usted era portador de su cordón espiritual, usted era portador de sus asientos, de sus virtudes y de sus malos pasos en la vida. ¿Por qué son los buenos pasos? Por Ayalá. ¿Por qué son los malos pasos? Por Ayaluá. Entonces ya estamos en 2 sectores.
Entonces después para robarle la cabeza tengo que pedirle permiso al alerí, no al ángel de la persona, ni a Obatalá, porque ni está iniciado con Obatalá, ni todavía tiene Ocha coronado. Esta persona personalmente está iniciándose en la regla Ocha. Y para nosotros saber qué hay que adivinar, hay que ir a la cabeza, que en donde se hacen guardados los recuerdos, los secretos y las detonancias del cuerpo para que se levante y eche a andar. Y vuelvo y repito, ahí estas personas tienen que hacer un trabajo muy riguroso y tienen que moldear esa cabeza de una forma tal que ya después que esa cabeza esté moldeada para podernos entregar la orilla a nosotros tenemos que volver a confrontar a Egun. Nosotros tenemos que buscar la firmeza de Olofin, de Obatalá, de Enchu y de nuestro oricha titular. Y por final, Orúmila por primera vez le revela a un hombre con un ceremonial muy fuerte lo que en el cielo, cuando se arrodilló y pidió, si ya se lo otorgó, cómo se lo otorgó y lo que no se le puede otorgar, por qué no se le puede otorgar, cuáles son las prohibiciones, qué es lo que te hace tener un orí fresco, quién no te hace tener un orí fresco, pero que no me digan a mí que solamente el orí lo pronuncia la sigua, porque el nivel espiritual que tiene un babalawo no lo tiene un santero, y el nivel espiritual que tiene un babalawo no lo tiene un obá, y el nivel espiritual que nosotros tenemos y ese eco, el edifá que nosotros tenemos para de verdad saber para dónde va el orí de nosotros y el de todo el mundo, familia, eso no lo tienen las otras personas, ni mucho menos en una cesta, un manojo de caracoles, sin itá. ¿Cómo estas personas pueden saber su plantilla de que lo que se le dijo en el cielo y usted le está diciendo que estas personas ni conocen el cielo, ni quién habló en el cielo, ni la muela que nosotros le estamos dando? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta de esto? No la tienen, familia. Entonces, es muy lindo decir que no critiquemos. Yo no critico. Yo digo lo que hay y lo que nosotros tenemos. Y lo que nosotros tenemos se pronuncia. Y lo que nosotros tenemos, el babalao que tiene conocimiento sabe que te lo reconstruyen de una forma tan grande que no hay forma que usted se quede nuevamente con la boca abierta delante de un oráculo. Ya lo que le pasa a usted porque usted quiere que le pase. Después de citar no tenemos más itá. Pero ustedes no me han enseñado una libreta a mí con el litá de orí. Ustedes no me han enseñado a mí una ceremonia. Ustedes no me han enseñado la iniciación de orí delante de Olofin, ni delante de Egun, ni en la tierra me han hecho el simulacro que Orú la hizo en el cielo. Y todo lo que se hizo en el cielo se hace en la tierra porque todas nuestras ceremonias son simulacros de historias. Pero que finalmente tienen que tener un final. Y por estos aspectos es que yo me pronuncio de esta forma para con las rogaciones de cabeza, para atender la cabeza de un ser humano, y para cuando yo me estoy rogando mi cabeza en el piso, en mi tablero, en mi secreto, yo pongo mi orí, y lo que yo me estoy poniendo en mi cabeza se lo voy poniendo a mi orí, y con lo que yo me estoy rogando mi cabeza, yo estoy rogando mi orí, y con la bebida que va a mi cabeza, yo me la presento y se la pongo a mi orí. Y en ese momento yo estoy rogándome mi cabeza, estoy rogando mi orí, porque en todos los pataquines de Ifá, cuando la persona iba a ver Orula se estaba haciendo adivinación, rogando su orí, y es la única deidad que te pone el tiempo en esto, te lo resuelve. Y Orúmila confrontaba a su orí. Orúmila tiene el orí de los vivos y el orí de los muertos, porque nosotros tenemos pacto para los vivos, y en Ituto, pacto para los muertos. Nosotros sabemos el destino de la vida y de la muerte. Nosotros estamos preparados con Ayalá y Ayaluá. Y yo sé que esta conversación parece muy fuerte y muchas de las personas que sinceramente pueden estar en esta directa esperaban una conversación sobre una rogación regular. Aquí esta conversación sirve para santeros, obases y babalawos. Y si me interesa esta conversación, me interesa más para mis hermanos los babalawos, que hay una indisciplina grandísima con orí, que hoy dicen que no existen. ¿Cómo no va a existir?
Sí existe. Y es una ceremonia lindísima. Ah, que hoy no la toque, a mí no me coge de asombro. Yo he tocado ceremonias de mi religión cubana a la profundidad que la he tocado, solamente de las 8, y la gente se sorprende. Ya a mí no me sorprende que no tengan el conocimiento o la base de esta conversación que yo estoy citando. Por eso la estoy citando, para que en los años venideros no me digan que el lorí no existe y que el lorí de una mujer con 16 caracoles es el lorí de un babalao iniciado en Ifá, con las doctrinas de Ifá, con los poderes de Ifá, con el poder de Olofin, con la disciplina que yo estoy hablando y con un Itá por Ardelé, como se hace por mediación de Olofin. Pero no me pueden decir a mí, porque entonces no van a tener respuesta para lo que yo le estoy diciendo. Y cuando el babalao llega a esa distinción, el babalao sabe qué cabeza rogar, por qué el pago es de nosotros, por qué el Eyaorum es de nosotros, por qué al hijo de Ogún se le ruega la cabeza con sangre de novillo, por qué Ogún Dateturá se le ruega con curujey, por qué Ogún Dafún con vómito de perro, por qué Obedín nace el secreto de las pimientas, por qué Otrupon Beconguao con tortuga, por qué a Ocanayecun con Ayaluá y Ayalá y con el hocico de puerco por Ocanayecun. ¿Y por qué Orí, cuando vamos a rogar la cabeza de los hijos de Ordú, a los hijos de Olocun y de los hijos de estas deidades, el babalao cuando tiene Orí se pronuncia sobre el Orí de esta persona, cómo se hace con esta persona, cómo se funciona, y no se toca ni por Ocanayecun ni por Ordicá? Pero me van a decir a mí que eso lo pueden hacer con una cesta con 16 caracoles y que ustedes están actuando con Orí correctamente. Orí es raciocinio, Orí es destino, Orí es vista larga, Orí es estabilidad, Orí es pronunciación sobre el culto o el índice que tenga cualquier ser humano para poder llevar su vida sobre lo académico, sobre lo profesional, desde lo más bajo hasta lo más alto. De verdad que me van a decir que eso se hace resguardado en una cesta con 16 caracoles, sin itá y sin nada. Eso es lo que tienen como Orí. No, cabeza es cabeza. Yo le estoy brindando lo que va dentro de la cabeza, que hace reaccionar al cuerpo completo. Y lo que no tenga pronunciación y haya silencio, no sé cómo ustedes se puedan organizar. Eso yo no se lo sabría explicar a ustedes. Pero tienen que analizar. Y verán como todo el mundo. Para mí, santera, apréndanse la robación de Ordón. No rueguen más la cabeza de Ordón con coco, cascarilla, así, es dos batalá. Es de todo, pero ya el oricha está pronunciado. ¿Qué me van a decir? Que no pueden ir poniendo en la cheque va y los medios asientos, porque si lo van a coronar. No vivan tabú. Analicen para dónde vamos y no le cojan miedo al camino. El camino es largo, tan largo que con nosotros tenemos que pronunciarnos, arrodillarnos, hacer simulacro del cielo y de verdad rectificar nuestro Orí en la tierra. Pero no se piensen que rectificar el Orí de cualquier persona es fácil. Y yo no estoy criticando a nadie. Si yo voy a recibir Orí, que me tiene que dar la respuesta por arriba de Ifá, por arriba de la Socha, o que me van a decir, no, Orí tiene todo el mundo. Yo sé que Orí tiene todo el mundo. A mí me interesa el destino. ¿Para dónde voy? No, Alexander, para donde te mande tu Orí. Pero ¿para dónde me manda mi Orí? No, lo dice tu ángel de la guardia. Changó no es mi Orí. Changó es mi orisha titular. No, pero lo hizo Batalá. O Batalá no es mi Orí. O Batalá es la cabeza. Orí no habla por el Dilogún. Orí es destino. Orí apelé. El único que puede sacar el destino de las personas es Ifá. Familia, ¿cómo entonces no se está pronunciando Ifá? ¿Se dicen o se contradicen? ¿Cómo hacemos? Para yo poder entender, porque si yo soy complicado, yo soy de los que hago preguntas y no quiero que piensen que soy autosuficiente. A mí a veces cuando yo iba a la escuela había un maestro que me caía mal. Yo decía, coño, que más me cae este socio a mí, qué pesado es, qué pesado es. Finalmente fue mi profesor de baloncesto y fue mi mejor amigo. Y yo le dije, profesor, usted es tan pesado. Dice Alexander, yo sería pesado si no me preocupara porque ustedes aprendieran. Pero se te hace pesado porque te quiero hacer la disciplina. Es lo que yo expreso. Y mi disciplina no es que se convierta a todo el mundo en lo que yo estoy diciendo.
Pero antes de negármela, por favor, vamos a tocar puertas de babalao de una pila de años a ver si lo que yo estoy diciendo es mentira. Yo no sé la generación de ahora. Yo no sé todas esas cesticas con caracoles. Yo no sé toda esa falacia y esa mentira. Yo no sé. Yo estoy hablando de la que yo sé, de la que yo defiendo y de la que por papel y documento es la que más se asemeja a los documentos que ellos mismos defienden. Al cielo, a la creación y que se cogió en el cielo. ¿O no creen en Olofin? Edgun es espiritual. La cabeza es un manojo de caracol y raíces. No me marchan las cosas. Tienen muy buena literatura, mis hermanos, pero a fondo de canasta se me quedaron ciegos. Y eso es lo que hoy están evitando, que sus literaturas se unan con estos grandes secretos. Si quieren seguir llevándola así, llévenla así. Las generaciones que vienen no van a saber finalmente de nada. Porque como esto es de un lado y es del otro, no enganchamos. Pero miren a ver quién tiene lo más viejo. Miren a ver de verdad quién lleva esto hasta lo más profundo. Eso es lo que yo creo de la cabeza. Eso es lo que yo creo de la persona que se va a pronunciar delante de la cabeza. ¿Por qué la santera lo ruega? Porque tiene H de Ocha. Porque es Lerí de Yalocha. Eso lo dijo Orula. Entonces usted tiene la H de Yalocha. ¿Por qué usted Ori ateo va? Porque lo dijo Ori. ¿O qué me van a decir a mí? Mira, eso es otra cosa. Que me digan a mí si aquí no habían ceremonias de Ori para el babalao con un medio asiento y ceremoniales a donde a los va que se iniciaba en la tierra de las Ochas, se le hacían grandes ceremonias, pero ustedes dicen que no se las pueden dejar hacer. Hoy ustedes no conocen ni el tablero de mimbre de los Ba Oriate, que era redondo, donde se tiraba el Dilogún y se rezaba el Dilogún, porque los Ba Oriate tienen un tablero de mimbre, pero tampoco lo han visto nunca. Pregúntenle a los bases de años si nunca han visto un tablero de mimbre, y no es africano. Aquí hay diferentes cosas que yo las acepto, pero a raíz de la transparencia. Yo no voy a dar por aceptado algo si no aceptan las otras personas. Pero aquí hay que prestar atención y hay que ver los rangos y hay que ver quién es cada persona, y después que veamos los rangos no me pueden decir que todos somos iguales, porque si no, no empezamos por los rangos. Y no es que seamos mejores ni peores. Hay unos que tienen más compromisos que otros, hay otros que tienen menos compromiso, hay otros que se juegan menos la vida y hay otros que duermen mejor. No se piensen que nosotros somos los que mejores vivimos. Pero sí, eso es Oboriele verdad, Cofoboriele verdad, Guahuele verdad, Fibuele verdad, Berbicán tuto es verdad, y diferentes tipos de pronunciales que van con la cabeza. Desde el lumiero, la hierba, la fruta, los hacheses, los animales, los que se pueden dar, los que no se pueden dar, el pago para quién es, el eyaorum para quién es, la bebida cómo se ruega, quién tiene orí, quién es babalao, quién no es babalao, quién es Iyalocha, quién es babaloriza y quién es caballo de Edgun. Pero todos tenemos cabeza, pero todas las cabezas no van para el mismo destino, dice el Odun Obeyón. Hay potencial de Ocha y hay potencial de Edgun. Entonces, mientras no haya esta disciplina, tienen que guiarse por la lerí, por el pronunciar de Inquín, para poder llegar a lo más profundo de esa lerí. Porque quien habla no es la lerí, quien habla es la Ocha, que va a la lerí por un dilogún. La lerí habló en Eyobe cuando se rompió, era la nuez de colá, y habló por Ifá, y estalló y explotó. Pero no fue por el dilogún, familia. Así que si van a montar esos orí, metan Inquine adentro también, que por ahí habla eso, no es por el dilogún. Las Ochas se pronuncian, pero las Ochas no son orí. Las Ochas son parte del orí de la persona. Los avatares son parte del orí de la persona. Las bendiciones son parte del orí de la persona. Lo bueno, lo malo, la vida y la muerte se hace en esa adivinación celestial antes que usted bajara. Familia,
la hizo Orula. Entonces aquí hay muchas respuestas de muchas cosas, al cual sinceramente yo me he tenido que expresar hoy desde la óptica de no ni brujería, ni de rama, ni de casa. Para mí las cabezas son las más peligrosas. Sí respeto la cabeza de todas las personas, sí pregunto por qué tengo que llevar esa a la cabeza, cómo una cabeza es sazonada, cómo otra no es sazonada, cuando está iniciada, cuando no está iniciada, qué tan largo es el caminar, qué potencial hay, hasta dónde la tengo que llevar, finalmente cómo la moldeo y la pongo a hacer su mejor trabajo bajo una sentencia que nada más la tiene Ifá. La palabra sagrada de Orunla no cae al piso, y si de verdad hay que tener sentencia aquí en Unitá, ¿para dónde va tu cabeza? Porque aquí todo el iniciado lo que tiene miedo en una ceremonia es perder la cabeza, pero ¿cómo la van a resguardar si ni se la ruegan correctamente, ni van al pie de Orula con el paco y meten la cabeza adentro para hacerle el esbo para tener vida larga y saber lo que esa cabeza va finalmente a pronunciarse, que el babalao no creen lo que yo estoy hablando? Hoy desde un niño hasta un viejo, un joven, cualquiera tiene una cesta con 16 caracoles y un manojo de raíces que dice que le dieron orí. Hoy yo no veo muchas cosas. Y veo muchas ceremonias, pero con pocas respuestas, pocos destinos. Y finalmente, cuando estos documentos salen para afuera, que de verdad son serios, que los babalaos de años saben lo que yo estoy hablando, finalmente desmienten todas esas falacias, familia. Sin nada personal con nadie, porque lo que no tiene respuesta no se puede llamar orí. Porque si usted no tiene respuesta con su orí, es como vivir en un cuarto con la luz apagada. Vamos a prestar atención. Eso es lo que yo creo, hermano. Respeten la cabeza. Hermano, sean cuidadosos del santo que se ponen en la cabeza. Miren las robaciones que se hacen. Miren con qué magnitud se la hacen. Cómo se la hacen. Quién se la hacen y en qué fase se la hacen. Cuando el hombre está enfermo, no se ruega de la cabeza para abajo, se ruega de los pies para arriba. Y a esa persona se le llama didé. Eso se ruega la cabeza con obatalá, se saca oque, se le da una paloma osum, se le da de comer al dedo izquierdo, se le reza el vellón y se le va quitando la maldición que se hacen en los pies, se le da coco a los pies, se le da coco a las rodillas, se le da coco a taboñú, se le dan coco a las manos, se le da coco a echunibaco, se le da coco a la frente y finalmente el didé se va levantando y cuando la persona se levanta se le ruega la cabeza, se le monta un osum de extensión y las 4 palomas se le dan de la cabeza al osum. Al enfermo no se aplasta, al enfermo se levanta. Y eso también se perdió. Y he visto personas sentadas en una silla muriéndose y le hacen así para abajo. Mira, no, es didé. Aquí la cabeza siempre ha sido didé. Aquí hay que levantarse. Y si usted está en el piso, se levanta del piso para arriba. Y aquí hay robaciones que se empiezan por los pies y cómo se le ruegan la cabeza a un enfermo, que no se le ruega a una persona normal. Pero todos estos tratados finalmente se hacen desaparecidos, se hacen perdidos. Cuando yo los expongo, la gente me critican o no sé, me dicen que yo soy una persona autosuficiente. Yo no soy autosuficiente. Yo todo lo que he estudiado, lo que yo pueda decir, lo voy a decir. Y yo no estoy revelando secretos. Yo estoy evitando de que se pierdan mis secretos y los de mi generación, que ya no quedan mucho. Pero poco a poco nos vamos a ir percatando y nos vamos a ir dando cuenta de por dónde vamos. Y todo lo que yo he hablado, ustedes se van a percatar hasta dónde ha llegado. Y pronto van a ver todas las cosas que yo he hablado y ninguna son por gusto. Y si mis palabras no hubiese elocuencia, no estuviesen creando los impactos que están creando. Y no lo digo de mis seguidores. Yo le doy mi palabra que las cosas van a cambiar porque tienen que cambiar. Ya me llamaron de Cuba. La Asociación Cultural de Cuba está teniendo un cambio. Cambio que no voy a hablar ni cambio que no tengo que hablar. Solamente me voy a exponer como Awodo Orúmila. La Asociación de Cuba va a tener un cambio.
Ellos están haciendo sus cosas, yo estoy enterado. A mí se me llamó, conmigo se habló. Yo no quiero que hayan cambios. Yo no quiero que hayan machuquillos. Yo no quiero que un hermano pise a otro hermano. Yo lo único que quiero es que si algún hermano se fue de control, volvamos a la reflexión. Los hermanos no se humillan. Los hermanos no piden bajas ni se retiran. Los hermanos sinceramente se le da un hombro y se levantan, y cualquiera patina y cae. Y este humilde servidor que un día habló de la asociación Yoruba, si en aquella línea de hombres, cuando yo me pronuncié, le falté respeto a algún hombre, yo personalmente le pido mis disculpas si no vuelven a caer en lo mismo. Y si personalmente la Asociación Yoruba Cultural de Cuba se comunicaron conmigo y yo sí sé lo que está pasando, el colapso que está teniendo, el cambio que está teniendo, cómo están reajustando nuevamente. Familia, si van a reajustarse, si van a sacrificar un hermano mío, si este hermano mío entró en conciencia y sabe que sinceramente las cosas tienen que cambiar, por favor, vamos a prestarle atención a ese hermano mío, porque ese hermano mío no se puede quedar en su puesto si cualquier hombre patina y cae. Yo he patinado y me he caído. Así hablo yo, como los hombres. Ahora están bien las cosas, ahora me parto con mis hermanos. Van a hacer bien las cosas, yo respeto la Asociación Cultural de Cuba. Van a ir hombres correctos ahí, estoy alineado con mis hermanos. Yo lo entiendo. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque ya se me llamó, y si piensan que esto es chisme o es algún tipo de problema polémico, yo no quiero problema polémico. Yo lo que no quiero es que el pronunciar que yo tuve una vez sea el detonante de diferentes tipos de cosas. Y si sinceramente se van a pronunciar y las cosas van a cambiar con la corrección que tienen que cambiar, no me sancionen un hermano mío a que se vaya de la asociación, no me sancionen a un hermano mío porque cualquier tipo de disyuntiva pasó para que después pongan a otro que cometan lo mismo, porque si no me quedo con mi hermano, que es mejor uno bueno, un malo por conocer, que uno que no conozco. Y por lo menos si lo que a mí me están diciendo, que se llama reaccionar y analizar, esto no es un caso de presidente, que nadie se tiene que ir de su cargo, no. ¿Por qué el cargo está tambaleándose por estos errores? Vamos a subsanar estos errores. Y para mí es más valioso un hombre que recapacite que un hombre nuevo. Pero a mí se me está llamando. Alexander, pronúnciase. Yo me pronuncio como babalao, no como crítica. Y si en aquel momento me pronuncié de esa forma, era porque el momento llevaba esa forma. Hoy pido disculpas a los hombres que se lo merecen y a los que de verdad quieren cambiar. Y yo me alineo. Y como babalao joven me parto el pecho por ustedes. Ahí en esas tropas hay muchas personas. Y si de verdad este hermano mío no quiere quedarse en su posición porque fue mucho el compromiso, no deleguen. No deleguen por simpatía. Reúnanse y pongan ahí al hombre que de verdad quiera asumir eso. Al que sea, comprometan un hombre y siéntenlo ahí y comprométanlo y oblíguenlo y pónganle de ejemplo al hermano de nosotros que se sacrificó para que no tenga salida, para que diga, si la hago bien voy para adelante y si la hago mal no sé cómo quedar, porque mira, mi hermano, él solo corrió para acá porque era demasiada la responsabilidad que tenía y se le fueron de las manos. Pero cuidado, que el que se siente nuevo ahora tiene dos problemas. Este sí no tiene opciones. Entonces vamos a ser cuidadosos. Y así seamos babalaos, no vamos a confiar en el humano. Pronúnciense con Orula. Díganle Orula quién va, cómo va, quién es el responsable, los hombres que tienen los méritos. Y vamos a salvaguardar nuestra religión. Es lo único que yo expongo. Y como yo me hablo respecto a mis hermanos, los de la Asociación Yoruba Cultural de Cuba, no porque quiero hablar, porque me llamaron. Y mira mi conversación como es. Yo estoy de acuerdo con los cambios. Y soy un hombre que disculpo todo porque a mí me gusta que me den un voto feliz de confianza. No soy radicalista. No soy radicalista en nada.
y tenemos que prestar atención. Y respecto al culto de los Arboni, presten atención. Presten atención y no adoren tanto al culto de los Arboni, porque me voy a ver en la penosa obligación de sacar papeles que cuentan aquí desde los años 40 y pico, como los Arboni eran los sicarios de esta religión y donde Orula se metía para pronunciarse, lo silenciaban. Y cómo entraron a Cuba y lo cogieron en los muelles de Cuba y los mandaron para México. Y desde hace muchos años no lo dejaron entrar a Cuba porque su trabajo es silenciar la verdad. No sé cómo ustedes tienen a los Arboni y a qué culto tienen a los Arboni, pero estudien bien quiénes fueron los Arboni, dónde entran los Arboni y cuando los Arboni salen, si quedan verdad o quedan suicidio. Son los que aniquilan la verdad y fa. Yo no sé ahora cómo se lo están regalando. Esto no es la llamada Arboni Merilogún. Estos no son estos Arboni. Aquí hay pactos con cadenas y con cosas. Y el que es de este culto saben lo que termina este culto. Este culto silencia la verdad y fa. Este culto envenena la verdad y fa. Este culto no quiera y fa. Estudien qué cosas son los Arboni para que no le den más cabida en su vida. Se nos metieron por la asociación Yoruba para arriba y nos comprometieron a todos nuestros hermanos, nos comprometieron a nuestro hermano Manolo, han acabado con todo. ¿A cambio de qué? Busquen las escrituras cuando por primera vez nos los dejaron entrar a Cuba, que eso existe, y los mandaron para México. ¿Con qué idea iban a Cuba? Y ya esto lo iban a acabar desde el tiempo de Miguel y mucho antes, y no los dejaron entrar a Cuba. Busquen, eso es patrimonio de Cuba, eso está escrito. Aquí hay papeles que no tienen que ver con la moyuba. Aquí hay realidad de dónde venimos, cómo lo hemos cuidado y quiénes son las personas que nos los han tratado de robar de por años. Pero la generación de hoy no lo sabe. No le den cobertura. No se piensen que el culto de los Arboni ustedes van a aprender la ceremonia de Ordúa, ni de Oro, ni es de la parte de Egun. Eso es mentira. Es el sicariato de esta religión. Entonces presten atención para que no nos vuelva a pasar. Y con mis hermanos estoy puesto en la asociación en China y en Japón. Siempre hayan transparencia. Y si mi voz sirve para llevar este mensaje para el mundo entero, lo llevo desde la transparencia y desde la hermandad. Y para mí, el hombre que reacciona tiene más baluarte que el que puede venir atrás a imitarlo. Vamos a ver qué hombre sentamos o vamos a ver el calibre de este hombre. Si de verdad hizo su trabajo como tiene que ser y tenemos que rendirle moforibales porque hoy en día todos los hombres nos dicen que se equivocaron. Yo también tengo parte buena, mi hermano. Yo no soy el monstruo que a ti te dicen. Los quiero, los bendigo y muchas bendiciones. Siempre muchas bendiciones. Este último tema que toqué, lo toqué porque me lo exigieron. Yo no lo quería ni tocar. Pero eso es lo que está pasando en nuestra asociación cubana. Estas cosas están sucediendo y no la podemos dejar sola. Vamos a darle un voto feliz de confianza. Si ya no estamos hablando de política, en ese país el problema ya no es la política. Esa asociación no entra el gobierno para obligar nada. Ese gobierno funciona como funciona. Aquí estamos hablando de los Arboni, que no tiene que ver ni con Fidel Castro ni con el gobierno de Cuba. No se equivoquen, que aquel gobierno, gracias a Lazo, no hicieron la asociación o para bien o para mal. Pero estas personas que están entrando ahora no quieren hacer la asociación. Estas personas quieren silenciar la verdad de nuestra religión. Eso es lo que yo creo. Los quiero mucho. Muchas bendiciones para mi familia. Muchas bendiciones para mis ahijados. Creo que este video lo vean y lo repitan para que sepan el interés que tiene la Alerí, cómo se ruega la Alerí, quién es la Yalocha, el Babaloriza, el Losba, el Babalao. Orí sí existe. Sí existe Orí. No engañen más a las personas. Y vamos a prestar atención sobre la corrección indicada. Y vamos a echar por los de nosotros y no vamos tirando mierda arriba. Que aunque hay veces tengamos que hablar fuerte de sentimientos, mi hermano, aunque tú no me conozcas, esto es a what you do, a what you do de. Yo soy hermano suyo, en las buenas y en las malas. Bendiciones. Orisan, Pawan, 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 Orisan, Babalo.